En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Estamos, queridos amigos, con un importante exdirigente gremial, ministro de Agricultura fue, también director de Fogafín, el doctor Andrés Valencia. Tenemos mucho que conversar con el doctor Valencia en este momento de crisis en Colombia. Doctor Andrés Valencia, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días y un saludo a toda su audiencia. Bueno, pues un placer para nosotros tenerlo y aquí tenemos un escándalo mayúsculo porque el doctor Petro está amenazando a los cafeteros de Colombia y les dice más o menos que si no hacen lo que a él le da la gana, que es al parecer destituir al actual gerente de la federación y nombrar a un amigo de Petro, que entonces se la verán con él y que Petro se queda con el Fondo Nacional del Café, porque ese es un dinero público. Doctor Valencia, ¿su opinión sobre ese particular? Pues Fernando, esa es una amenaza, yo diría, pues bastante grave. La Federación de Cafeteros ha sido un gremio que se va aproximadamente a llegar a sus 90 años, va a llegar, perdón, a los 90 años en el 2027. Fue el creador y digamos que el inventor de los recursos parafiscales en Colombia, herramienta pues que ha sido de mucha utilidad no solamente para la Federación de Cafeteros, sino para muchos gremios económicos agropecuarios que ven en esos recursos parafiscales pues una posibilidad de complementar, digamos, la ausencia de presupuestos para el sector agropecuario. Y la Federación pues viene manejando ese fondo de manera muy transparente desde 1927, después desde 1940, cuando se convierte en ley de la República, y de ahí en adelante ha sido un instrumento fundamental para el desarrollo cafetero en el país. Y digamos que el despojarle o la amenaza de despojo de los recursos o del manejo de los recursos del fondo a la federación, pues obviamente genera una incertidumbre no solamente para los cafeteros, sino también para los clientes de la Federación de Cafeteros y para los clientes del café de Colombia en el mundo. Y eso pues evidentemente genera preocupación y tiene que generar preocupación porque pues de alguna manera hay una serie de instrumentos y de acciones que el fondo hace a través de la federación que pueden, digamos, verse amenazadas. Y le estoy hablando de la garantía de compra, le estoy hablando de los recursos para Cenicafé y la investigación cafetera, hablando de los recursos, por ejemplo, para la extensión agropecuaria. Recordemos que la federación tiene más de 1.200 agrónomos que recorren los 540.000 familias caficultoras cada año están recibiendo extensión por parte del servicio de extensión de la federación. Y una cosa adicional, toda la operación comercial de la federación, entonces, ¿quién la manejaría? Yo creo que es muy grave, es un fondo además que el año pasado, según mis cuentas, pudo haber recibido más o menos unos 850 millones de dólares en ingresos entre la cuota para fiscal, los ingresos por la operación comercial de Café Verde, los ingresos por regalías de la marca Juan Valdés y los ingresos por la fábrica de café liofilizado. Entonces, pues está mucho en juego y el capricho pues del presidente no puede, digamos, llevar al colapso y al derrumbe del fondo y de la federación. Pero ¿qué es lo que el presidente le dice a la federación? Porque la ataca brutalmente y le dice más o menos que la federación está en un estado de desorden absoluto y que no es democrática y que no sé cuántas cosas y que entonces él tendría que intervenirlas si no hacen lo que él quiere. ¿Qué es lo que quiere Petro con respecto a la federación? ¿Quiere el gerente de la federación o qué es lo que está buscando? ¿Qué piensa usted? Pues, ¿qué pienso yo? Digamos, hay una promesa de campaña por ahí detrás con la gente del Huila y con las fuerzas, digamos, de las dignidades cafeteras del Huila y de otras, digamos, dignidades cafeteras a nivel nacional. Ese ha sido, digamos, un grupo que siempre ha sido muy proclive al gobierno y a Gustavo Petro y siempre han estado, digamos, como detrás de la federación y de los dirigentes gremiales que hoy en día, digamos, son miembros del Comité Nacional y del Comité Directivo e incluso los comités departamentales.
pero pues el presidente a veces en sus declaraciones, y también lo hizo su ministro de Hacienda recién posesionado, pareciera que no conociera la federación, y usted, Fernando, que la conoce bastante bien, sabe que cada 4 años hay una elección democrática de los dirigentes cafeteros, una elección donde hay una participación incluso mucho más alta que las elecciones presidenciales en el país. Y ahí se eligen los dirigentes cafeteros por espacio de 4 años. Y si el presidente considera que la federación no es democrática, un gremio que elige a sus dirigentes, pues entonces no sé cuál será el concepto de democracia que pueda tener el presidente. Y si las dignidades quieren participar en los puestos de la federación, de los comités departamentales o el comité nacional o el comité directivo, pues participen en las elecciones, pero eso no es nombrando a dedo a los dirigentes que son más afines a la ideología de este gobierno y bajo la premisa de que entonces si no se hace, se les quita el Fondo Nacional del Café. Y obviamente pues quedó todo el sinsabor alrededor de la elección del actual gerente y como el mismo Petro lo confesó en uno de esos discursos que él suele hacer, que le había metido sus propios ministros los dedos a la boca. Pero pues, en fin, yo creo que el gobierno debería pasar la página sobre ese tema y sentarse a hablar con la federación, sentarse a hablar con los dirigentes cafeteros, así como en su paz total se sienta a hablar con todos los grupos delincuenciales del país. ¿Cómo es posible que no se sienta a hablar con la dirigencia cafetera? Que son 540.000 familias, es la economía de toda la zona andina colombiana. Colombia es café o no es Así nada. es. Es que esto es de una gravedad inaudita. Y cómo se ha hecho todo el desarrollo de esa zona andina colombiana, las escuelas que se han construido, los caminos vecinales que se han construido, todo el desarrollo eléctrico de vastas regiones de las zonas cafeteras de Colombia, cómo se ha hecho con el Fondo Nacional del Café, que es la plata de los cafeteros. Esa no es plata del gobierno, es plata de los cafeteros. Entonces, desconocer eso es desconocer gran parte de la historia de Colombia. Doctor Valencia, ¿no le parece? A- Así es, Fernando. Es que ahí además hay una gran confusión, porque una cosa es que sea un recurso público, es correcto, es un recurso público que recauda la federación a través de los procesos de exportación. Recordemos que son 6 centavos de dólar por libra exportada, pero ese es un recurso que si bien es público, no es del gobierno, no es un recurso que ingresa al presupuesto nacional, y en eso hay que ser muy claros porque no es que la federación esté utilizando un recurso que ingresa al presupuesto nacional y lo malgaste, entre comillas, como a veces parece sugerir el presidente. Ese es un recurso que es de los cafeteros, son los cafeteros los que a lo largo de 90 años han construido la Federación de Cafeteros, el Fondo Nacional del Café y toda esa infraestructura que usted acaba de mencionar. La federación fue por muchos años al Estado en muchas zonas y municipios del país donde no se podía llegar por la ineficiencia del gasto público o por la ausencia de presupuestos, etcétera, etcétera. Entonces, no es posible que por una pelea no muy clara, además, porque pues el presidente no, en últimas suelta unos mensajes, pero sin conocer yo creo que a fondo cuál es el detalle de lo que la federación hace hoy en día y simplemente se queda con los comentarios, para mí banales, además de los salarios o de las oficinas en el exterior o de los gastos que pueda hacer en publicidad o lo que sea. Y yo creo que la situación y el rol que tiene el Fondo Nacional del Café es mucho más de fondo. Y usted recordará, Fernando, que no es la primera vez que un gobierno amenaza a un gremio con quitarle los recursos para fiscales. Ya lo hizo el gobierno Santos cuando le despojó a los ganaderos de su recurso del fondo parafiscal del ganado. Y usted sabe lo que ocurrió después. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el Ministerio de Agricultura administraba el Fondo Nacional del Ganado a través de la Cuenta Nacional de Carne y Leche. Y lo que vimos, pues, fue una situación pues, muy deteriorada desde el punto de vista sanitario y recibimos el país aftoso por cuenta pues, de la inoperancia de una entidad que no está acostumbrada a manejar ese tipo de recursos ni a organizar jornadas de vacunación, ni de capacitación, ni de asistencia técnica. Y ese puede ser el riesgo que se puede, digamos, hoy en día vislumbrar si se decide despojarle a la federación del manejo del fondo y lo maneje, no sé,
una fiducia del Ministerio de Agricultura o la fiduprevisora, yo no sé, pues digamos, porque estoy seguro además, Fernando, que no tienen ni idea de cómo van a hacer ese proceso, si es que lo consideran si es que lo van a llegar a realizar, porque queda, digamos, en vilo todo el gasto que hace la federación a través de los recursos del fondo de extensión, de capacitación, de investigación, etcétera, etcétera, que ya le mencioné. Entonces se puede presentar una disrupción en la economía cafetera que pues podría ser en este momento además muy crítica, donde estamos viendo que la producción de café está cayendo, que se necesita apoyar la renovación de cafetales y que estamos viendo además un precio interno que está cayendo cada día más fuerte. Por obra del dólar barato. Hay que decirlo. Exactamente. No es el problema del precio internacional, sino es el problema del precio nacional por el dólar baratísimo. Y el dólar está barato, todos sabemos por qué. Y, doctor Valencia, usted que conoce también todo el sector agrícola del país y los gremios, ¿qué otros gremios podrían estar afectados en el futuro en la dirección en que se está esto manejando, que es el presidente el que decide quién es el gerente del gremio? ¿Habrá otros gremios que Sí, estén en...? fíjese, Fernando. Sí, Pues digamos que uno no podría asegurar que los otros gremios pudieran estar amenazados, pero uno ya sabe, o por lo menos estima cuál es el talante del gobierno frente a aquellos gremios o aquellos dirigentes que de una u otra forma critican al gobierno o por lo menos desafían sus políticas de gobierno. Eh, y en ese sentido, usted sabe que hay además de los cafeteros que tienen su fondo parafiscal, pues los avicultores tienen el suyo, los arroceros tienen el suyo, los productores de cacao, los productores de palma africana, existe el Fondo de Estabilización de Precios para el azúcar, existe el Fondo Parafiscal de las frutas. Entonces, muchos gremios agropecuarios que hoy en día administran recursos parafiscales, pues yo creo que pueden estar nerviosos porque este es un precedente, si llegara a darse, muy grave, sobre todo porque la Federación y el Fondo Nacional del Café, como le mencionaba Fernando, es como la madre o el padre de los fondos parafiscales en el país. Alrededor de ese modelo cafetero fue que se crearon los demás fondos parafiscales y han sido pues sumamente exitosos. Y detrás de eso además hay una, digamos, incertidumbre jurídica que se genera y una violación, digamos, a los principios jurídicos, porque cada fondo parafiscal tiene su ley y esas leyes son las que encargan al gremio representativo del sector que irriga los recursos parafiscales para que sea su administrador. Entonces, sería muy grave que el presidente a dedo decida este fondo parafiscal yo no lo administra la federación, sino que lo va a administrar una fiducia o las dignidades agropecuarias, etcétera, etcétera. Y eso genera un precedente, pues que sin duda, donde se llegue a dar esta situación, pues los demás gremios que manejan fondos parafiscales, pues por supuesto se van a tener que, eh, se van a poner, pues yo creo que muy nerviosos y muy inquietos. y el presidente de FENAVI tiene que ser fulano de tal y el presidente de la Federación de Arroceros tiene que ser sutano, tiene que ser mengano, o si no les quito los fondos. ¿Cómo le parece el Eh, precedente? Gravísimo, sobre todo porque los gremios son entidades privadas, la federación es una entidad privada y yo creo que en el imaginario colombiano, por esa fortaleza que siempre ha tenido la Federación de Cafeteros, por tener a 4 ministros del gabinete en su comité nacional, como digamos en la junta directiva del fondo, pues siempre se ha creado la sensación de que la Federación es una entidad pública adscrita al gobierno o al Ministerio de Hacienda. Y en ese sentido, pues hay que aclarar a la opinión pública siempre que uno llegue a hablar de la federación, que la federación no es una entidad pública, que no es un apéndice del gobierno, que simplemente administra unos recursos que son públicos, pero que son de los cafeteros y que no ingresan al presupuesto nacional. Y eso, por supuesto, no le genera, de alguna manera, un derecho al presidente para remover el gerente, como lo hizo en diciembre del año pasado, eh, por cuenta de querer hacer un remesón buscando, como usted lo sugiere, Fernando, nombrar a alguien cercano al gobierno. Qué cosa, por Dios. El antiguo gerente de la Federación de Cafeteros, un hombre extraordinario que estaba haciendo una tarea magnífica,
y fue destituido en últimas por presión del presidente. Y entonces él tenía su candidato y tenía a su amigo para gerente de la federación, no le resultó y ahora se vuelve contra la federación. Todos los fondos agrícolas en peligro. Estamos volviendo público lo que ha sido privado con enorme éxito y los daños para el país serían inenarrables. Y finalmente una palabrita, aunque pues no tenemos tiempo, pero ¿qué es esto de que yo renegocio el TLC con los Estados Unidos? ¿Uno renegocia un TLC cuando le da la gana? No, Fernando, eso no es posible, digamos. Usted sabe, Fernando, además usted que conoce mucho la política pública, que sabe cómo funcionan los acuerdos comerciales internacionales, pues para renegociar es como el tango, se necesitan dos. Y yo no es que mañana le diga a Estados Unidos, bueno, sentémonos a renegociar el TLC porque es que a mí no me gustan las condiciones en las que están ingresando los productos de Estados Unidos al país. Entonces yo necesito renegociar porque yo quiero equilibrar mi balanza comercial. Eso no funciona así, Fernando, eso no funciona así y además eso genera unos riesgos altísimos. Colombia ha ganado mucho con el TLC con los Estados Unidos, más allá, digamos, de las críticas que eso ha venido generando, porque siempre estos tipos de acuerdos tienen opositores y eso es apenas lógico. Pero si uno mira, por ejemplo, desde el punto de vista del sector agropecuario, en los 10 años que lleva el TLC, las exportaciones agropecuarias han crecido un 70%. ¿Cómo le Un parece? sector como las flores, imagínense, entonces un sector como las flores, que usted recordará, Fernando, que gracias al TLC, las flores pudieron consolidar su arancel cero al mercado americano, porque antes dependíamos de unas preferencias que se llamaban el ATPDA por cuenta de la lucha contra el narcotráfico desde el gobierno Barco hacia adelante. Y los Estados Unidos hacían unas concesiones a los países andinos de una serie de productos, las frutas, las flores, las verduras, las confecciones, los textiles, etcétera, etcétera. Y cada año renovaba esas preferencias de conformidad, digamos, con el éxito o fracaso de la lucha contra el narcotráfico. Y el TLC, gracias, digamos, a esa iniciativa que en su momento se tomó por allá en el año 2003 en el gobierno del presidente Uribe, se pudieron consolidar a cero arancel esas preferencias, es decir, no dependíamos de una renovación anual, sino que gracias a un acuerdo comercial se logra establecer definitivamente el arancel cero para las exportaciones de flores al mercado americano. Y hoy Colombia, pues es el principal proveedor de flores a ese país, es uno de los principales proveedores pues, de frutas, como el banano o el aguacate, que ha sido, digamos, otro de los grandes sectores beneficiados del TLC, o la tilapia, que se ha vuelto una especie, digamos, como el salmón chileno. La tilapia es para Colombia un sector sumamente importante. Y si usted mira las cifras, no solamente aumentaron las exportaciones totales 73% durante esa vigencia del TLC, sino que, por ejemplo, las exportaciones de productos vegetales han crecido 70%, las exportaciones de alimentos 114%, y pasamos de 2.630 millones de dólares que exportábamos antes del TLC a exportar el año pasado 4.500 millones de dólares. Entonces, es digamos, una amenaza que para mí es también muy grave, porque Estados Unidos, si llegara a aceptar que Colombia entonces se sienta a la mesa con ellos para renegociar el TLC, Estados Unidos va a decir, ok, listo, entonces sentémonos, pero ¿sabe qué? Yo quiero que usted me refuerce las condiciones laborales de las empresas que exportan a Estados Unidos. Yo quiero que usted no me mande tanto aguacate. Yo no quiero que usted me mande tantas flores porque tiene quebrado a los productores de flores de California o a los productores de aguacate también de California. No me mande más tilapia porque yo tengo aquí mi industria del salmón. En fin, eso puede generar ese tipo de consecuencias que serían muy graves para el aparato productivo nacional. Hay muchas empresas que dependen hoy de las exportaciones hacia los Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial desde el punto de vista de las exportaciones y tal vez uno de los, o el segundo más importante en temas agropecuarios. Entonces, pues una amenaza de ese estilo, un anuncio de ese estilo sin tener un argumento de fondo detrás, pues es muy grave también. Y genera además otra incertidumbre, Fernando, y es para quienes dependen de alguna manera de lo que Estados Unidos manda a Colombia. Si llegara a subir los aranceles, por ejemplo, del maíz,
pues se va a encarecer el pollo, el huevo, la leche, la Bueno, carne de cerdo. ¿Mm? Y eso no claro. tiene sentido, digamos, hay que hacer un Bueno, análisis mucho más de fondo para eso. más de fondo que lo que supone un improntus del presidente de la República en un momento en que no tiene tema, se inventa alguno. Y este que se inventó es enormemente peligroso y dañino para el porvenir de Colombia. Pues sobre estos temas Sí, esenciales hemos hablado con un personaje central